Shalom Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua, y grandes bendiciones para el bendito pueblo de Israel disperso por este mundo, nuestros hermanos en la diáspora. Que el Eterno os bendiga y el Eterno os guarde. Bien, mis amados, pues aquí estamos contentos hoy en este día, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Desde aquí, desde Cabina en Extensión México, directamente para el sur de Los Ángeles, California, y de ahí para el mundo entero. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana. Y bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parasha, a la porción de Torah de esta semana. Como bien sabe usted, la hemos estado estudiando durante el transcurso de esta semana. Y el día de hoy, que es el día de reposo, compartimos nuestro comentario a lo estudiado. Bendito sea nuestro abacados. Esta parasha se intitula Sebach Sheramim. Estamos hablando de la ofrenda de paz. La encontramos en la bendita Torah en Vaikra Levíticos capítulo 3 del verso 1 al 17. Está compuesta también o complementada con Yehezkel Haneví, capítulo 20 del verso del 40 al 44. Y en Yesayah Haneví, el profeta Isaías, capítulo 43, del verso 21 al 28. En el Sefer, libro Tehilín, Salmos, el 75. Y en el Bri Hadashah tenemos dos porciones, una en Jasón, Apocalipsis, capítulo 8, versos del 1 al 13, y también en lo que es Jacob, Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 15. Esto es lo que conforma nuestra parashá hoy en este día, bendito sea el Eterno. Amén. Y bueno, pues es una bendición que el Eterno nos conceda la vida y estar reunidos hoy. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer tefilá. Amén. Vamos a agradecerle al Eterno por un día más de vida que nos concede y dentro de su misericordia, pues, que es Yom Shabbat, día de reposo. Así que, Gadol Berajá, gran bendición. Amén. Oremos. Abacados, te damos toda rabá, Abino y Jehová, por este día de reposo, este día de delicia que has creado para nosotros. Contentos estamos de continuar con el estudio de la Torah en lo que es Vaikra Levíticos, hoy el capítulo 3, y viendo lo que son las ofrendas, Abacados, te pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestro ruaj, a nuestra alma, que tú nos instruyas, que tú nos redargullas, nos corrijas si es necesario, y que estemos preparados, abacados, para toda buena obra en todo tiempo. Seguir predicando tu palabra, anunciando tus buenas nuevas de salvación, extendiendo tu reino, tu justicia, que es tu Torah, y el Shen Kadosh de Yehoshua HaMashiach. Amén. Te pedimos también que nos guíes a través de lo que vamos a estudiar, y de verdad te agradecemos con todo nuestro corazón, porque nos concedes la vida y estos medios, las ondas radiales, las plataformas digitales, en las redes sociales para estar conectados, comunicados. Bendito tú, oh Abino Jehová, porque te ha placido que así sea. Te agradecemos, Beshen de Yehoshua HaMashiach, y todos como Keilah decimos amén, amén y amén. Bueno, amados, también aprovechar el tiempo ya que oramos y le agradecemos al Eterno. También vamos a dar gracias por la vida de nuestros mentores, nuestro amado Moriah Haron Morales, su amada esposa, la morada Araceli de Morales. Como bien sabemos, ellos son nuestros amados Morim Berroim, pastores y maestros, fundadores también y presidentes de asambleas Alfa y Omega Incorporado, allá en el sur de Los Ángeles, California, que da cobertura a diferentes ministerios allá en los Estados Unidos de Norteamérica y también en diferentes países, en varias partes de este Olam. Que el Eterno les bendiga, amados Morim Morales. También enviamos saludos a cada uno de los maestros y maestras que hoy comparten su comentario en la parashá, y a todos los congregantes integrantes de la Keilah de Joshua, un ministerio por línea, en las diferentes redes sociales, principalmente en WhatsApp es donde interactuamos más. Bendito el Eterno, y también por los que recién han ingresado a la Keilah, que su estancia sea de gran bendición. Y bueno, estamos para servirles, y recuerden visitar nuestra página oficial www.elyosoy.com
y ahí encontrará toda la información acerca de la página y también bastante enseñanza, bastante material, tanto en audio como en PDF y también en libros y audiolibros. Gloria al Eterno. Bueno, mis amados, pues vamos ahí a lo que es la Parashá. Vamos ahí al capítulo 3 de Vaikra, ahí en Levíticos, lo que es el tercer libro de la bendita Torá. Vaikra y llamó, o él llamó. También se le conoce como Torat Kohanim, o la ley de los sacerdotes, en lo que es la literatura de nuestros hermanos de Yehuda, la literatura rabínica. Y podemos ver que este título que le pusieron, o este sobrenombre a Vaikra Levíticos como Torat Kohanim, pues indudablemente se debe a que la mayor parte de este libro nos habla, nos informa sobre las leyes de la Torá o la instrucción, las leyes de la instrucción de cómo tenían que ser las ofrendas y da instrucciones específicas y los deberes de los Kohanim. Estamos hablando de los sacerdotes levitas ahí en el servicio, en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Y bueno, posteriormente en el templo, en el Beit Hamidash. Podemos ver aquí en esta porción que hoy nos corresponde estudiar las ofrendas Shelamim. Estamos hablando de ofrendas de paz, sacrificios de paz, principalmente de vacunos, como comienza especificando lo que es Vaikra Levíticos capítulo 3 en el verso 1, donde inicia nuestra parasha. Cuando nos dice que si la ofrenda que se llevase es una ofrenda de Shelamim, una ofrenda de paz, si era vacuno, ya sea macho o hembra, no debía tener defecto físico alguno para poder ofrendarla ante el Eterno. O sea, tenía que ser un animal perfecto, sin defecto. Bendito sea la vaca 2. Y bueno, entendemos que siempre lo primero, lo bueno, lo mejor es para él. Pero aquí lo estamos viendo de manera literal, de manera física. Podemos ver también que los primeros 3 korbanot, sacrificios o ofrendas que se ofrecieron o se ofrecían, eran las siguientes. Las primeras 3 que hemos ido viendo, bueno, hasta la que vamos a ver ahorita. La ofrenda olá, enteramente consumida por el fuego en lo que es el Mizbeach, el altar. Eso lo encontramos en el capítulo 1 de Vaikra, en Levíticos. Minjá, estamos hablando de una ofrenda de lealtad o de obsequio. Y a diferencia de los otros korbanot, de los otros sacrificios u ofrendas, que consistía en animales, esta era una ofrenda de harina, usualmente llevada por un hombre estamos hablando de medios moderados, no vamos a decir de escasos recursos, sino de medios moderados, hablando de sus posibilidades financieras adquisitivas. Esto lo vemos en el capítulo 2 de Vaikra Levíticos. Y en el capítulo 3, verso 1 es donde está el título de nuestra parasha. Si tu ofrenda es un sacrificio, estamos hablando de una ofrenda de Shalom, la Shelamim, ofrenda de paz. Estamos hablando que esta ofrenda, la ofrenda de paz, es un medio de expresar agradecimiento al Eterno en ocasiones de fiesta, de regocijo, de bendición. Y también incluye lo que es el corbán toda, hablando en acción de gracias. Bendito sea el Eterno. Ahora podemos encontrar la ofrenda o el sacrificio o la ofrenda que tenemos que llevar al Eterno, como nos lo dice ahí en el Brit Hadashah, lo que es Jasón Apocalipsis, en el capítulo 8. Pero yo escogí el verso 3 y el 4, que corresponde a la parasha, a la porción de Torah de esta semana que estamos estudiando. Amén. Dice el verso 3, otro malaj vino, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio una gran cantidad de incienso para añadir a las oraciones de todos los Kadoshim de Jehová. ¿Qué es lo que se lleva ante el altar como ofrenda? Oraciones, las oraciones de los santos del Eterno. Quiero invitarla ahí a la bendita Torah,
Vamos ahí a Vayikra Levíticos, pero al capítulo 16. Me gustaron el verso 12 y el 13. Cuando da instrucciones el Eterno a Moshe, dice: tomará el incensario lleno de carbones ardientes del altar delante de Jehová, y con sus manos llenas de incienso molido, fragante, lo traerá dentro de la cortina. Verso 13. Pondrá incienso en el fuego delante de Jehová para que la nube del incienso cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que él no muera. Así podemos ver esto como sombra profética de lo que vemos ahora en Jasón Apocalipsis, de que hay que llevar nuestras oraciones en aroma grate, olor fragante al Eterno. Hago el tikkun, corrijo, olor fragante al Eterno. ¿Qué tiene que llevar? Incienso. ¿Cuál es ese incienso? Oro, la emuná, que aunque dice la emuná es semejante al oro, que aunque es perecedero, se prueba con fuego. Vemos el verso 4 ahí en Jasón Apocalipsis, dice: sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿De qué? De la mano del ángel. Así que subió ante Jehová el humo del incienso con las oraciones de los santos de Jehová. Esto es lo que subió como aroma grato, las oraciones. Benditos al Eterno. ¿Por qué? Porque esos sacrificios ya fueron abrogados. Fueron sustituidos por el sacrificio único y perfecto, el sacrificio del Cordero perfecto, el Cordero de Elohim que quita, cubre, expía el pecado de todo el mundo. Estamos hablando del sacrificio de nuestro amado Mashiach y Yehoshua. Así que ahora el incienso, ahora la ofrenda es las oraciones justas de los santos, esas oraciones de emuná, de fe completa. Así que aquí en Vayikra Levíticos vamos a encontrar otro aspecto, digámoslo de manera universal, para este nombre que le pusieron, o sobrenombre, lo que es Torat Kohanim, que se le otorgó a este libro de Levítico, de Vayikra. Está implícito, intrínseco en este libro, que los Kohanim deben comportarse y vivir de acuerdo a un estándar ya diseñado para ellos, en donde lo encontramos en la bendita Torah. De modo que lo más importante y vital en realidad no es solamente llevar la ofrenda. No era solamente esa ofrenda que se llevaba al templo, sino también que el Cohen, el sacerdote, encomendado a tratar a llevar esa ofrenda, tenía que hacerlo de una manera correcta, con mucho respeto. Y podemos ver algo muy importante y muy vital para ese servicio, porque era un servicio divino, porque era para el Eterno. Debía tener calidad, ética, kedushá, santidad, benditos alabacados. Esas eran las virtudes que debía tener. Podemos ver ahí en Yesaya Haneví, que pertenece a esta porción, en el capítulo 43, ahí en el verso 21. ¿Cómo es que dice el Eterno a través de los labios del profeta Isaías? Cuando hablaba de ese pueblo, de su pueblo de Israel, que él había preservado para él ese remanente, para que proclamara su alabanza, sus testimonios, su davar emet, su palabra de verdad, su palabra verdadera, su Torah. Pero que ese pueblo no le invocaba, no invocaba su nombre, que Jacob se había aburrido del Eterno. Israel no hacía caso. Le reprochaba y le decía: no me has traído ovejas para tus ofrendas quemadas, no me has honrado con tus sacrificios, no te he agobiado, requiriendo que sirvas con sacrificios, ni te he fatigado con incienso. No has gastado plata para comprarme víctimas, ni yo he deseado la grasa de tus sacrificios. Pero tú sí te paraste delante de mí en tus pecados y en tus iniquidades.
Yo aún, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Pero recuerda, trae a memoria y vamos a alegar juntos. Di tu parte primero. Confiesa tus transgresiones para que puedas ser justificado. Tus padres primero y tus príncipes han transgredido contra mí, y los príncipes han profanado mis lugares kadoshim, mis lugares santos. Entregué a Jacob a los enemigos para destrucción, y a Israel a escarnio. Aquí el Eterno está hablando con su pueblo, diciéndole que Él está ahí, lo apartó, y estaba esperando que correspondiese con ello, llevando sus sacrificios, pero dice, bueno, no se los he demandado, ni los he forzado, ni pido que me lo compren. Lo que quiero es que se arrepientan. Lo que quiero es que reivindiquen su corazón, que se vuelvan de su mal camino. Pues como bien sabemos, un corazón contrito, humillado, el Eterno no lo desprecia. Pero un corazón duro de cerviz tiene que ser quebrantado. Por eso Jacob en el Brit Hadashah también nos dice, y es parte de esta parashá, que nadie siendo tentado debe decir estoy siendo tentado por Jehová, porque Jehová no puede ser tentado por el mal, y Jehová mismo no tienta a nadie. El Eterno no tienta a nadie, así que eso hay que borrarlo de la mente. Mas sin en cambio cada uno es tentado cuando es arrastrado e incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. Estamos hablando de las concupiscencias. Y entonces, habiendo concebido el deseo, da a luz al pecado. Y cuando el pecado está completamente crecido, da a luz la muerte. Así que estamos viendo que el Eterno busca sacerdotes fieles que le sirvan con virtud, en santidad. Y muchas veces el pueblo se volvió a la iniquidad. ¿Qué le estaba ofreciendo? ¿Aroma grato? No creo. Entonces no es coincidencia que este libro de Vaikra, o como se le conoce, Torat Kohanim, contenga estas secciones o secciones enteras que traten sobre las leyes morales y la disciplina en lo que es el comportamiento de los sacerdotes y también el comportamiento humano. Un Cohen, un sacerdote deshonesto, no puede ser visto como el representante del Eterno en lo que es el Mishkan, el tabernáculo de reunión, y mucho menos en el templo. Y mucho menos en este tiempo en el templo que está compuesto de piedras vivas, o sea, usted y yo, cuyo fundamento es nuestro amado Mashiach Yehoshua. Así como también uno que está, y eso lo encontramos en la Torah, uno que está físicamente deformado, quedaba excluido de realizar servicios en el Mishkan o en el Sagrado Templo. Por ejemplo, podemos ver en un libro de nuestros hermanos de Yehudá, el Talmud. Ahí en el Talmud encontramos una enseñanza o una explicación, donde nos enseña que solamente si el Cohen, el sacerdote, de alguna forma se asemeja a un malaj, a un ángel del Eterno, en lo que es su comportamiento, su conducta, su postura, entonces las personas vendrán a aprender Torah de su boca y experimentará la verdadera santidad de lo que es el templo. Así que la tarea que le fue asignada a los Kohanim, a los sacerdotes, no era la de un mero servicio en el templo, hablando de llevar las ofrendas, sino ante todo era el desafío de una conducta ejemplar en medio del pueblo, el de ser un modelo para los demás, o sea, de buen testimonio, y un verdadero maestro en la bendita Torah. Esto para el pueblo de Israel, en este tiempo pues también, para el pueblo de Israel, pero en la dispersión, bueno, en todo este olam. Ese era el verdadero reto. Tenía que ser un verdadero maestro de la Torah,
en sus actos y en palabra, de buen testimonio. Así que todos estos rasgos definen a un verdadero sacerdote. Pero por ejemplo en el Brit Hadashah encontramos a Sheliach Kefa, que dice ahí en lo que es la primera de sus cartas, en el capítulo 2, versículo 9, cuando él anuncia a voz abierta y dice: ustedes son el pueblo escogido de Jehová, los Kohanim, los sacerdotes al servicio del Rey de los reyes y el Señor de los señores. Ustedes son una nación santa, un pueblo que ofrece al Eterno. ¿Para qué? ¿Para qué le pertenece este pueblo al Eterno? Para que anuncien lo que son las poderosas obras, las virtudes de aquel que los llamó a salir de la oscuridad de las tinieblas, para entrar en su luz admirable. Entonces dice que ahora usted y yo, que hemos creído en el Mashiach, somos esos Kohanim, esos sacerdotes, para el servicio al Eterno. O sea que debemos tener esas virtudes que habla esta porción que estamos estudiando. También lo podemos ver ahí en Jasón Apocalipsis en el capítulo 5, verso 10. Cuando dice: tú nos has constituido un reino de reyes para Jehová, para reinar con él. Kohanim, sacerdotes para servirle a él, y que reinemos sobre la tierra. Así que usted y yo tenemos ese trabajo de ser Kohanim en esta era del Mashiach, y reinaremos con él sobre la tierra. Los sabios de Torah nos dicen en el Pirkei Avot, ahí describen a Aarón como el padre de todos los Kohanim, diciendo que él amaba la paz, perseguía la paz, seguía la paz, y amaba a todas las criaturas, y era un reconciliador. Dicen los sabios que solo alguien con las características de Aarón, el Cohen Hagadol, podía acercar a las personas a los valores más altos de la bendita Torah, a su estudio y a la observancia de esos valores. Hablando de los mitzvot, de los mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Eso es lo que nos dicen ellos de acuerdo a este libro, del Pirkei Avot. Pero nosotros tenemos nuestra Torah oral, que es el Brit Hadashah. Y ahí en el Brit Hadashah, en la carta a los Ibrim, encontramos en el capítulo 5, verso 1, cuando nos dice nos relata que todo Cohen Hagadol, todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es nombrado para actuar en defensa del pueblo delante de Jehová, para ofrecer sacrificios y holocaustos por las transgresiones, por los pecados. Entonces que él podía tener compasión con los ignorantes y con los que se extravían, ya que él también está sujeto a debilidades. También por causa de sus debilidades tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los pecados del pueblo. Y nadie puede tomar este honor por sí mismo de ser Cohen Hagadol, sumo sacerdote, excepto el llamado por el mismo Eterno, así como lo fue a Aarón, porque el mismo Eterno lo llamó, lo estableció como el Cohen Hagadol. Así que tampoco nuestro amado Mashiach Yehoshua se autoproclamó a sí mismo como Cohen Hagadol. No, sino quien lo invistió con ese oficio le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como dice el Tejilín 2, verso 7. También en otro lugar está escrito: tú eres Cohen, no del orden arónico, no del orden levítico. Eres de la misma clase de Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem. Así que hoy nuestro Cohen Hagadol es nuestro amado Mashiach Yehoshua. Él es nuestro Cohen Hagadol, nuestro sumo sacerdote, y no conforme al orden arónico, levítico,
sino conforme al orden de Melquisedec. Podemos ver al Sheliach Shaul. Él nos da un consejo muy hermoso. Ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. En el verso 1 dice: traten de imitarme a mí, así como yo mismo trato de imitar al Mashiach. Traten de imitarme a mí, así como yo trato de imitar al Mashiach. Ciertamente tenemos que seguir sus pisadas. Y es nuestro modelo. Él nos vino a enseñar que sí se puede cumplir la Torá, que sí se puede vivir, bendito sea el Eterno, la Torá, ponerla por obra, en esta dispensación o en la era del Mashiach, para que lo entendamos bien en lo que es la mentalidad hebrea. Así que este es un sello, una marca de lo que un verdadero Cohen, un verdadero sacerdote debe de ser, lo que debe representar y qué imagen debe reflejar ante aquellos que acuden a él por consejos de la bendita Torah, para recibir instrucción y bueno, también para dar un servicio al Eterno. Tenemos que ser imitadores de nuestro amado Mashiach Yahushua. Él es el modelo a seguir y haremos bien al seguirlo. Así que esforcémonos y seamos valientes. Mire que si en esta actualidad los líderes en las diferentes religiones en este mundo, hablando de rabinos, hablando de pastores, hablando de evangelistas, de maestros, etcétera, etcétera, si fuesen cortados según lo que nos enseña nuestro amado Mashiach Yahushua, de poder ser como él, de imitarlo a él, de entender cómo nuestra vida está escondida en Elohim, en el Mashiach, poder ser moldeados conforme a él. Entonces podríamos llevar un sistema de valores altos, una ética moral alta, y poder guardar la bendita Torah. Y si nos reproducimos, pues llegar hasta los confines de la tierra, para poder cumplir con la obra del ministerio, poder llevar lo que son las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, extender el reino de Elohim, el nombre del Mashiach Yahushua y su bendita Torah. Gloria al Eterno. Entonces necesitamos eso. Necesitamos verdaderamente que los líderes en las diferentes religiones y congregaciones en este mundo podamos entender que no solamente se trata de un servicio, no solamente se trata de una ofrenda o de un sacrificio, sino verdaderamente de un buen testimonio, de vivir en Kedushá, de guardar la bendita Torah y de ser ejemplo, de buen testimonio, ser tierra deseable, como dice la bendita Torah, ser líderes que inspiremos a otros. En otras palabras, Mashiach dijo: vayan y hagan talmidim, discípulos. ¿Quién puede hacer un discípulo? Solamente un discípulo. Así que formémonos y dejémonos formar como discípulos, para a su vez también poder formar a otros discípulos. Y cada día seamos más, con esta ética moral, con la gracia de poder estudiar, escudriñar, guardar, poner por obra la bendita Torah. Y así ir extendiendo el reino de Elohim, el nombre de Yehoshua HaMashiach y su justicia. Bendito sea el Eterno. Bueno, mis amados Ajim Be'Hayot, hasta aquí dejo mi comentario de la parashá de esta semana. Con el favor del Eterno, nos estamos escuchando la próxima semana. Mientras tanto, sígase gozando con las enseñanzas que hoy hay en Radio Shalom, la estación con el Espíritu, a través de los diferentes maestros, y con el favor del Eterno nos vemos el próximo Shabbat. ¿Está usted de acuerdo en eso? Aleluya. Shabbat Shalom, Lehid Raot. Hasta pronto, mis amados. Bendiciones.